Los presupuestos son la hoja de ruta del gobierno y representan una foto futura de nuestro país. Si la partida de pensiones crece, significa que envejecemos. Si lo hace la del desempleo, es que se prevé más paro. Si lo hacen los intereses de deuda, lo que significa es que se está adelantando que los servicios e inversiones públicas van a disminuir. La deuda pública española, es decir, el endeudamiento del conjunto de las administraciones, ha batido un nuevo récord al llegar a los 1,504 billones en el tercer trimestre de euros, pero curiosamente modera su ratio al 116% del PIB. En tasa interanual, la deuda se incrementó un 5% respecto al mismo trimestre del año pasado y acumula ya otros 71.458 millones que se suman a la deuda pública como consecuencia de menores ingresos de los previstos y también de los mayores gastos derivados, especialmente de esas medidas que se han tomado, sobre todo en la intervención de precios o en la subvención de tasas de algunos productos, sobre todo de tipo energético. Pero lo interesante es que el ratio de deuda pública sobre el PIB bajó al 116%, como te he dicho, lo que supone una décima menos respecto a la del segundo trimestre. Y esta cifra todavía supera el objetivo del gobierno para todo el año, que es del 115,2%, de acuerdo con lo establecido en ese plan de estabilidad, plan presupuestario que remitieron a Bruselas. El escenario que plantea ese programa de estabilidad hasta 2025 es que el gobierno piensa que llegará a reducir la deuda pública a un 109,7% en el año 2025. Por eso, y bueno, esto pasa con las métricas de la inflación, las del empleo, las del crecimiento o cualquier otra cifra que pueda ser vista desde varios puntos de fuga distintos, pues siempre depende de dónde lo mires, depende de lo que te dicen. Con la inflación ya sabemos que mirar el último mes no sirve si no sumas el acumulado. En el empleo no vale tampoco revisar las nuevas denominaciones de ocupados. Ni en el tema del crecimiento económico es correcto hablar de subida interanual sin aportar desde qué efecto base se está restando. Pues en esto de la deuda, tres cuartos de lo mismo. Vamos a ver por qué la deuda podría convertirse en nuestro talón de Aquiles, en un explosivo para nuestra economía y también al final, pues cómo se podría evitar. Quédate, que lo que te voy a contar hoy es economía pura, pero también te interesa. Hay quien duda de que la deuda pública deba calcularse sobre el PIB, que sería mejor hacerlo sobre los ingresos del Estado. La verdad es que la deuda pública se calcula en relación al PIB y no a los ingresos del Estado, porque el PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo determinado. Mientras que, por otro lado, esos ingresos del Estado solo reflejan la cantidad de dinero que el gobierno recauda en impuestos y en otros ingresos. Por lo tanto, el PIB es una medida más amplia y, sobre todo, es más representativa de la economía de un país y, por lo tanto, en gran medida, es una base más adecuada para medir la deuda pública. Además, la relación entre la deuda pública y el PIB puede ayudar a evaluar la capacidad de un gobierno en cumplir con sus obligaciones financieras y con la solvencia de la economía en su conjunto. Y ahora te voy a explicar algo que te va a permitir entender qué pasa con la deuda pública en España. La deuda pública ha batido un récord que ha llegado al 1,504 billones en el tercer trimestre, aunque gracias al saldo primario, al efecto flujo stock, al efecto gasto de intereses, al efecto crecimiento económico y al efecto inflación, la ratio con el PIB baja al 116. Vamos a ir por partes porque el efecto saldo primario es el cambio en el déficit o superávit presupuestario que resulta de cambios en el gasto gubernamental sin considerar el pago de intereses de la deuda pública. En castellano, el saldo primario se calcula restando el gasto gubernamental total menos el gasto en intereses de la deuda pública que ha ingresado el gobierno. Se utiliza como una medida de capacidad del gobierno para gestionar su deuda y para reducirla en el largo plazo. Si el saldo primario es positivo, significa que el gobierno está generando excedentes en sus ingresos y gastos que puede utilizar para reducir la deuda. Por el contrario, si el saldo primario es negativo, significaría que el gobierno está gastando más de lo que recauda y su deuda sigue aumentando. Pues bien, la previsión actual es de cierta mejora en ese saldo primario, por el incremento sobre todo de nuestro PIB. En esta deuda pública han participado todos los gobiernos, por cierto. Lo digo porque en la mayoría de países
esto ya no va de ideologías. Una vez dentro, todos deciden gastar más de lo que son capaces de ingresar. Y como ya sabemos, por ejemplo en España, la diferencia de recaudación no suele ser muy distinta por mucho que lo digan. A nivel de presión fiscal, entre el PSOE y el PP en España solo hay una diferencia de un +/- 5%. Vamos, que no son muy distintos. La deuda aumenta con todos los gobiernos, así ha sido desde siempre. Con el gobierno de Rajoy aumentó entre 2012 y 2018, durante 6 años, un 11,5% si se atiende a la cifra sobre el PIB y un 30,3% si se comparan los números absolutos. El PSOE en 3 años, con pandemia e inflación desbocada, ha aumentado sobre el PIB esa deuda un 18%. Por comparar, no seré yo quien defienda a un gobierno u otro, sea el que sea, pero comparativamente no hay tanta diferencia, ¿eh? Aquí el problema es que todos tiran de déficit y de deuda, son adictos, pero lo son todos, especialmente en Europa. Que España deba 1,5 billones quiere decir que nuestra economía gasta más de lo que puede, y cada vez más en términos brutos. Además quiere decir también que esto del euro empieza a ser una especie de cachondeo importante, porque nadie cumple con las reglas fiscales que no se están cumpliendo por parte de casi ningún país. Hay otros 5 estados que continúan con ratios por encima del 100% de deuda sobre PIB: Grecia, Italia, Portugal, Francia y Bélgica, situándose la eurozona en su conjunto próxima a un 94,2%, pero es que ni siquiera Alemania cumple con la regla del 60% de deuda sobre el PIB. La bomba de relojería es más global de lo que parece, pero a algunos nos afecta de manera especial. Recordemos que, aparte de la deuda, se suma otro explosivo del que se habla realmente muy poco: la deuda de la seguridad social, que ya roza los 100.000 millones, un 7,9% más que hace solo un año. Y ojo con eso, que de ahí salen las pensiones y los subsidios. El incremento del gasto es un problema importante, con el déficit estructural, construido sobre un gasto desmedido, que se ha ido consolidando en el tiempo como principal problema. Así que, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se está asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el gobierno, que nos va a llevar a una situación absolutamente insostenible, incluso muy arriesgada. Este endeudamiento se va a ir agravando, pues el proyecto de los presupuestos generales del Estado, que ya hemos hablado aquí alguna vez, para 2023, volverá a sustentarse sobre unos ingresos coyunturales derivados de la inflación, una inflación que ha generado pues un mayor crecimiento también, sobre todo de gasto, y que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, y de esa manera el déficit estructural español se va a situar en 2023 cerca de los 5 puntos porcentuales sobre el PIB, un elemento que obviamente señala un enorme desequilibrio de la economía española. Y es que nuestra deuda es algo que podría llevarse por delante cualquier opción de modernizar nuestra economía, ¿eh? De hecho, la economía española reúne ahora mismo todos los ingredientes para sufrir una crisis de deuda. España atesora una deuda pública en máximos históricos, a la vez que tiene un déficit estructural excesivamente alto, a la vez que unos presupuestos de 2023 poco realistas en un entorno de incertidumbre y riesgo de recesión, una senda de consolidación fiscal que brilla por su ausencia y un calendario electoral que amenaza con desestabilizar todavía más las cuentas públicas. Por si fuera poco, cualquier cosa que genere desconfianza puede ser una chispa que haga saltar por los aires los mercados financieros y con ello se genere una crisis de deuda. No tiene que pasar necesariamente, pero solo que pueda pasar en sí mismo es un riesgo, y además eso genera desconfianza, y eso, al final, es un bucle que no para. Pensemos en el Reino Unido, cuando en octubre, por ejemplo, estuvo a las puertas de la quiebra. El anuncio de un nuevo presupuesto para 2023 con una rebaja fiscal nunca vista, a la vez que además incrementaban el gasto de manera totalmente fuera de la realidad, pues desató un terremoto financiero absolutamente inédito. ¿Puede pasar eso aquí? Si fuera 2017 te diría que no. De hecho, lo que hizo Reino Unido en octubre, si hubiera sido anunciado en 2017, pues no hubiera pasado nada, como mucho una medida económica política importante, pero sin derivadas complejas. Pero ahora tenemos los mercados inflamados. Y en España, además, tenemos a un niño con un cóctel Molotov en la mano y encendido. Los mercados son muy sensibles y están obsesionados con el gasto público de algunos países, y el de España, te digo que es uno de los que más revisan. Y es que los mercados están incendiados y España cuenta con muchísima gasolina, una deuda pública gigantesca a la que se añade un déficit desbocado, un presupuesto muy poco realista y unas elecciones en 2023. Todo a la vez nos lleva a un 2024 de pena. Ya os lo dije en 2 vídeos anteriores, esto iba a ser lento como siempre ha sido. Recordad que cualquier crisis en España empieza algo más tarde que en el resto de Europa. En 2008, a nosotros
no nos llegó la crisis. La supimos porque estaba pasando en el resto del mundo. Aquí, la intensidad más absoluta de aquella crisis fue en 2013. Ahora no estamos recuperándonos de una crisis, estamos todavía en la anterior. Y de hecho, en esa crisis anterior se está fraguando la antesala de una crisis de deuda enorme en la que podríamos estar entrando. Lo dicho, que va a ser más lento que en otros lugares, y es una ventaja, en serio. Lo iremos viendo en los próximos vídeos que estoy preparando para que nos podamos salvar a título individual e incluso empresarial. Suscríbete para que no se te escape ninguno de ellos y así pues estás al día. Para resumir, la deuda española está en máximos históricos y es ya el triple de la que había en el año 2008. Los presupuestos para 2023 y su tremendo impacto en un déficit estructural que ya tenemos la va a complicar aún más. Tenemos previsiones de crecimiento demasiado optimistas para las que vamos a tener. Acabaremos con un déficit enorme y eso no son buenas noticias con los tipos de interés al alza. El riesgo, sobre todo para 2024, no tanto ahora. Si seguimos sin una estrategia de consolidación fiscal, los inversores podrían llegar a desconfiar de la propia solvencia de nuestro país. Y no es sostenible un déficit estructural como el que hay ahora mismo en torno al 4%. No podemos tener infinitamente unos ingresos 4 puntos por debajo de los gastos, porque entonces nos quedaremos sin margen de actuación en caso de que llegue la recesión, y habrá recesión, tarde o temprano, una de tipo técnico a partir de principios de año y una de la economía general en 2024. Además, los años electorales como 2023, ningún gobierno reduce deuda por razones obvias. Veremos una deriva populista en municipios, autonomías y en un gobierno central. Todo eso ya ha empezado realmente, si te fijas en detalle con las obras que hay por todas partes. Y ojo con esto, porque igual entenderemos muchas cosas. Recordemos que la inflación es un aumento generalizado y sostenido en los precios de bienes y servicios en una economía. La inflación puede tener efectos negativos en la economía, como sabemos, como disminuir el poder adquisitivo de la moneda y aumentar el costo del endeudamiento. Por lo tanto, un nivel elevado de deuda pública puede aumentar la propia inflación. Si el gobierno tiene que recurrir a la emisión de dinero para financiar su deuda en lugar de aumentar los impuestos o reducir el gasto, pues tenemos más inflación. Ellos mismos alimentan la inflación. De hecho, a veces pienso que ya les va bien esa inflación. Y hay cosas que se pueden hacer, por supuesto. Hay varias medidas que un país podría tomar para luchar contra la deuda pública y el déficit. La primera sería reducir el gasto público. El gobierno puede recortar el gasto en áreas no esenciales para reducir su déficit. La segunda podría ser incluso vender activos. Los gobiernos pueden vender activos como propiedades, empresas, para obtener ingresos adicionales. Sí, privatizar, pero es que a veces no hay otra. Reformas estructurales. El gobierno puede implementar reformas estructurales como la liberalización del mercado laboral o la privatización de empresas estatales para mejorar la eficiencia y el crecimiento económico. Hay más. Obtener préstamos. El gobierno puede solicitar préstamos a otros países o a instituciones financieras internacionales para financiar su déficit de otro modo. Negociar con acreedores. El gobierno puede negociar con sus acreedores para obtener condiciones más favorables en sus deudas. Lo que pasa que aquí el Banco Central Europeo tendrá que decirnos alguna cosa. Plazos de reembolso más largos, tasas de interés más bajas, y estaría bien que pasaran por incentivar el crecimiento económico. El gobierno puede implementar políticas que fomenten el crecimiento económico, como reducir las barreras comerciales o invertir en infraestructura para aumentar los ingresos y reducir el déficit, o incluso no intervenir en los precios porque eso seca la economía. Pero ya veréis que lo que harán es aumentar la tasa de impuestos. Subirán los impuestos porque así ayudarán al gobierno a recaudar más dinero y reducirán, ellos creen, su déficit. Pero igual te preguntas, ¿cómo te repercute a ti esto como ciudadano? Pues a más deuda, menos servicios y más impuestos. Es automático. Los presupuestos son la hoja de ruta del gobierno y representan una foto futura de nuestro país. Si la partida de pensiones crece, significa que envejecemos. Si lo hace la del desempleo, es que se prevé más paro. Si lo hacen los intereses de deuda, lo que significa es que se está adelantando que los servicios e inversiones públicas van a disminuir. Y es que esta adicción a generar deuda pública a niveles tan elevados provoca normalmente estancamiento o disminución del crecimiento económico. Siempre suele ser así. Hay estudios que lo muestran. Los economistas Reynard y Rogoff en 2010 concluyeron que este umbral se encuentra entre el 90 y el 100% respecto al PIB en países desarrollados y entre el 60 y el 70% en los países en desarrollo. Nuestra deuda, que está en cifras récord, no es mayor gracias al ingreso público extra por inflación. Toda la administración, debe reducir la deuda pública, sí o sí. Debe ser prioritario buscar la estabilidad económica porque si no, esto se va a complicar mucho. Y el problema es que si no se reduce la deuda pública, se crece menos, se desincentiva la inversión, se reduce la productividad, se deteriora la solvencia y se provocan ajustes que finalmente, como dicen algunos estudios,
consiguen estimular encima aún más la inflación. No te vayas muy lejos, que aquí seguimos.